Carl Jung fue iniciado en los secretos de la tierra de los muertos desde su infancia. Sus abuelos y su madre, Emily Pressberg, tenían cualidades especiales y un gran interés en lo sobrenatural y en el espiritismo. En 1894, cuando estudiaba en la Universidad de Basilea, es instruido por un docente de medicina en el pensamiento espiritualista y se interesa profundamente por las investigaciones de Johann Zollner, William Crookes y Emanuel Swedenborg. Incluso solía compartir lo aprendido y conversar acerca del espiritismo con sus compañeros de clase, aunque la mayoría de ellos reaccionaban defensivamente y no estaban abiertos a la posibilidad de los fenómenos espiritistas. Sin embargo, en palabras de Carl Jung, el espiritismo ofrece posibilidades extremas y atractivas porque añaden otra dimensión a mi vida. Entonces, el mundo adquiere profundidad y perspectiva. En 1897, Carl Jung impartió una conferencia sobre ocultismo y parapsicología, donde habla de la realidad de los espíritus y el espiritualismo, basándose en los fenómenos de telequinesis, los mensajes de personas muertas, la clarividencia y los sueños proféticos, para lo cual utiliza 5 fuentes de estudio: los cuentos tradicionales, la psicología, la metafísica, los sueños y los eventos paranormales registrados en su familia y en la historia del espiritismo. Precisamente en 1898, Carl Jung asiste a sesiones espiritistas para observar a su prima Helen Preisberg y a otras médiums. De esta manera desarrolla su tesis doctoral, titulada Acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos, donde plantea analizar el espiritismo desde una perspectiva científica y así aportar una explicación sobre la naturaleza y dinámica de los seres espirituales que se comunicaban a través de las médiums. No obstante, Carl Jung llegó a diversas conclusiones y no todas ellas podían ser aceptadas por su director de tesis, Eugene Bleuler. Así que en 1902, Carl Jung expuso sus resultados a partir de 3 hipótesis. La primera, los espíritus son proyecciones psicológicas de la personalidad disociada de algunas médiums. La segunda, los fenómenos espiritistas eran un fraude organizado y provocado por las médiums. Y la tercera se limitó a decir que hay casos inexplicables que la psicología moderna no puede explicar por sí sola. De hecho, Carl Jung mantiene en secreto esa tercera hipótesis y solo se la comparte al psicólogo Theodor Flournoy, que había estudiado muchos casos, por ejemplo, las médiums con personalidad múltiple, que sabían idiomas antiguos, es decir, algunas de ellas manifestaban una memoria antigua que estaba sepultada en las profundidades de su psique. Otras mostraban algo extraño que se comunicaba desde una dimensión psíquica. No eran las voces interiores de las médiums, ni siquiera eran espíritus de humanos fallecidos, sino entidades autónomas que tomaban el control e incluso en contra de la voluntad de las médiums. Carl Jung le comenta que algunas médiums no tenían capacidad alguna para dominar su mediumnidad, porque se habían convertido en portales para los espíritus, ya que estos les obligaban al abandono de su cuerpo en cualquier lugar y momento, y luego eran conducidas por los espíritus a lugares lejanos. Después de esto, el psicólogo suizo le dice a Theodor Flournoy: «He descubierto algo extraordinario. Algunas médiums son analfabetas o con escasa formación cultural, y sin embargo, tienen un conocimiento antiguo y profundo sobre el origen y la estructura del universo. Este conocimiento lo he localizado en la cosmología gnóstica y en otras tradiciones herméticas. No es posible que estas personas hayan tenido acceso a la literatura ocultista. Además, este conocimiento está disperso en muchas obras, que son completamente inaccesibles, incluso para los iniciados». Así pues, esta clase de conversaciones tan reveladoras como concluyentes no se publicaban ni se expresaban ante la comunidad psicológica, pero se compartían a modo de sugerencias o mediante lenguaje codificado para quienes tuvieran un entendimiento avanzado o una intuición superior. Por ejemplo, en 1919, Carl Jung se presenta en la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica para dar una conferencia titulada La base psicológica de la creencia en los espíritus. Comienza desarrollando el aspecto psicológico del espiritismo y evita explicar la realidad objetiva de los espíritus. Es decir, el psicólogo suizo les dice que los espíritus son fantasías patológicas, pero también pueden ser un fenómeno nuevo y desconocido que denomina arquetipos
y que tienen su origen en el mundo espiritual, esto es, el inconsciente colectivo. Luego les dice que estos arquetipos tienen una fuerte influencia sobre la psique humana, y a esto lo llama posesión espiritual o invasión de un complejo del inconsciente colectivo, y esa invasión es peligrosa porque producirá depresión, ansiedad y alucinaciones. Sin duda, el psicólogo suizo está compartiendo de manera codificada que el espiritismo es una evidencia de la existencia de entidades procedentes de la dimensión psíquica, pero termina su conferencia diciendo que no existen pruebas científicas sobre la existencia de los espíritus, sino que todo lo explicado solo son consideraciones psicológicas, al menos por ahora. De hecho, en 1919 Carl Jung no puede explicar todo lo que sabe, debe callar y trabajar en silencio. Desde hace 7 años es perseguido, desacreditado y atacado constantemente. Lo llaman de manera despectiva el místico, el disidente, el esquizofrénico y otras cosas. Todo esto es organizado por Sigmund Freud y su sociedad de psicólogos, quienes necesitan anular a Carl Jung, no solo para preservar los dogmas freudianos y el estatus científico del psicoanálisis, sino también para desprestigiar la construcción de una psicología profunda que pudiese indagar de manera libre y positiva en la dimensión oculta de la psique. No obstante, Carl Jung mantuvo su reputación científica, evitando reconocer públicamente la existencia de los espíritus en 1919. De hecho, él mismo reconocerá más tarde que esa conferencia fue incompleta y que el espiritismo fue la clave que lo condujo a interesarse por los gnósticos en 1911, cuando estudia los libros sobre gnosticismo antiguo de George R. Mead, y en 1914 comienza a escribir el Liber Novus, conocido como el Libro Rojo. En 1916 publica 7 sermones a los muertos, y entre 1918 y 1926 el psicólogo suizo se ocupa seriamente de los gnósticos, porque estos se dieron cuenta del inconsciente y reconocieron la existencia de unas entidades que manipulan y contaminan psíquicamente el mundo. O sea, Carl Jung quiere saber cómo los gnósticos captaban contenidos e imágenes del inconsciente. Por eso se centra en aprender las técnicas mediúmnicas para activar los contenidos del inconsciente. De esta manera, evoca al inconsciente, tiene visiones, persigue sus imágenes internas y las describe e interpreta en el Libro Rojo. Sin embargo, el psicólogo suizo comienza a sentir la presencia de seres espirituales y su familia es testigo de diversas actividades paranormales, dándose cuenta que los arcontes lo han detectado, indagando en el mundo espiritual o dimensión psíquica que Carl Jung denomina la Tierra de los Muertos. Por esto, antes de 1920, el psicólogo suizo analizó las terapias espiritistas para curar posesiones y protegerse de las patologías mentales o daños psíquicos que provocan los espíritus, pero es después de 1920 cuando se interesará por el chamanismo, no solo para mejorar las técnicas del éxtasis o del viaje, para adquirir conocimiento para ayudarse a sí mismo y curar a otras personas, sino también para aprender a protegerse de las entidades. Después, entre 1920 y 1940, seguirá estudiando la alquimia para entender el simbolismo onírico y, por extensión, las imágenes del inconsciente. También continuará estudiando a los arcontes y el gnosticismo antiguo como resultado de los hallazgos de los manuscritos de Nag Hammadi en 1945. Todo esto reforzará su conocimiento sobre la realidad de los espíritus. Por ejemplo, en 1946 responde a una carta del psicólogo Fritz Kunkel para confirmarle que los espíritus existen y que son entidades metafísicas que pueden confundirse con arquetipos o actuar como cualidades o peculiaridades del inconsciente. De hecho, lo comprobé a través de mi experiencia y no soy el único ni el primero que reconoce la realidad de los espíritus. Sin embargo, Carl Jung especifica, no es el espiritismo ingenuo de los espíritus que se identifican con los humanos descarnados, las hadas, los duendes y seres fantasmagóricos, y todos estos que te he mencionado son proyecciones psíquicas que producen unas entidades desconocidas en la actualidad, pero conocidas en la antigüedad, y he encontrado suficientes paralelismos para determinar que se tratan de las entidades de la cosmología gnóstica. Sin duda, es un espiritismo complejo, difícil de explicar, pero no descarto la posibilidad de que los humanos fallecidos puedan comunicarse durante un tiempo determinado,
siempre que se encuentren en regiones psíquicas inferiores o siempre que utilicen la vía de los sueños. En ocasiones, el psicólogo suizo sintió la presencia de ciertas amistades o familiares fallecidos, pero otros no los podía percibir. De hecho, construyó una casa particular, un torreón en Bollingen, en la orilla del lago de Zúrich, sin electricidad y sin agua corriente, para vivir como un alquimista del siglo XVI y también para facilitar los contactos con las almas de sus antepasados. Así fue como el iniciado en los secretos de la tierra de los muertos se convirtió en señor del mundo subterráneo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.